Buenos días, doctor. Buen día. Disculpen por no haber mandado el link a tiempo. Ahora sí que No hay problema, doctor. se me disparó la escopeta sin puntería. No se Ya preocupe, doctor. vemos el número de clases y un error, pues la verdad que el porcentaje es alto, ¿no? Sí, no se preocupe, doctor. A No todos sé, nos pasa, doctor, a todos nos pasa. estuve en algunas actividades que me sacaron un poquito de ritmo y se me pasó, de Sí, plano. no se preocupe, doctor, pues todos lo entendemos, tiene sus actividades, también hay cosas que No, no, hacer. sí, pero de todos modos esto es prioritario. Pero en fin. ¿Cómo se llama? Ya estamos a punto de terminar con esto, ¿no? Claro, doctor, Creo claro que que sí. sí, vamos bien todos. Pues sí. ¿Qué han hecho? Vamos empezando ya. Más que Preguntas rápido. obligadas, ¿cómo van con el problema del cloruro de alilo? Mm, ¿El de ayer, doctor? Sí, no, el que vimos, no, a ver, déjeme, voy a compartir la Sí, sí, pantalla sí, claro, claro. para ponerme en sintonía con ustedes con relación al examen, al problema de la famosa problema 5.5.2, ¿no? Que es el que está relacionado con ah, el cálculo del tiempo, la conversión y temperatura en una operación en la que se suministraba calor vía una resistencia eléctrica metida dentro del reactor, ¿no? Estuve revisando y sí hay algunas observaciones que quiero hacer con relación al cálculo. Y esta observación voy a abrir esto de la temperatura. Y habíamos planteado que el delta T, o sea, el delta T era igual a TI menos T subíndice cero, si ustedes recuerdan. Haciendo el análisis del problema, veía yo que no convergía nunca el sistema que empezara a disminuir digamos, la temperatura conforme avanzaba el tiempo, y eso no es correcto, porque la temperatura, dado que era una reacción endotérmica, tenía que variar. Entonces, estuve analizando esto y en realidad, si lo ven, ¿no? Este delta T era el que está asociado con el balance ¿cómo se llama? El balance de energía. Energía. O sea, que esto es igual habíamos puesto yo 4.78 por 10 a la menos 5 por L, que multiplica a 700, menos la temperatura, vamos a poner promedio, menos, pues digo, eso multiplicado, todo eso. Sí, todo esto multiplicado por delta T minúscula, menos 65 delta X. ¿Okay? Donde estos términos, este es el balance original, vamos a llamarle así, ¿no? Previo a que nosotros hiciéramos ya nuestra propuesta de longitud, que es esta L que está aquí, una propuesta de longitud de resistencia y hacer el mismo camino que habíamos hecho cuando estuvimos suministrando una cantidad constante de calor. Bueno, analizando esto, me di cuenta que en realidad, déjenme ponerlo aquí también para que no confundamos. Esto a su vez es la definición que habíamos planteado de
Ahí está, ¿no? Esto es lo que se ha propuesto al inicio, pero en realidad esto de aquí también es TI-1, porque entonces los intervalos se van refiriendo al anterior, al inmediato anterior. Entonces, si yo estoy calculando la T en el intervalo I, que sería el caso que estamos analizando acá, entonces yo necesito referirme al intervalo anterior. La confusión vino porque la T promedio también, de alguna manera, la T promedio, dejen ponérselas aquí, T promedio es igual a TI más TI menos 1 entre 2, ¿de acuerdo? Y esa es la T promedio que tenemos que meter dentro de esta expresión que está acá. Entonces, una vez que nosotros definimos el valor de la L, ya fijamos la longitud del calentador y entonces empezamos a hacer el análisis. Si se fijan aquí está el problema que va relacionado pues con el algoritmo que ustedes tienen, ¿no? Ese algoritmo ustedes lo conocen. Donde fijamos una delta X y suponemos una delta T. A partir de eso se calcula la TI y una vez que se tiene la X, que es XI menos X1, y la delta T, podemos calcular la TI. Y esta TI que está aquí del balance de energía. Luego pues ya calculamos la R correspondiente al intervalo I, sacamos la R promedio y luego hacemos la delta T calculada. Entonces, a partir de esto fue que empecé yo a jugar con los datos y entonces, como esto ya nada más es cuestión de ir sustituyendo valores hasta que más o menos concuerden los deltas con el supuesto con el calculado. Entonces, a partir de esto encontré, déjenme ponerles, por ejemplo, fíjense cómo es la T0. Para el intervalo 1, ahí sí, por ejemplo, me estoy refiriendo a la condición de entrada, porque es el valor en el intervalo 1, es el valor inmediato anterior de la temperatura al inicio, ¿no? Al T igual 0. Cuando ya paso al otro cálculo, o sea, aquí estaríamos en el segundo intervalo. Vean ustedes que ya la temperatura que estoy tomando aquí es la temperatura que está acá. ¿Sí? Que es, o sea, esto de aquí, lo que hago es despejo TI y el TI menos 1 lo paso al lado derecho. Entonces, toda esta cantidad que está aquí, pues ya no cambia en el sentido de lo que hemos platicado, los números. Lo que único que cambia es la TI menos 1 para que lo ponga, porque en el problema, como se los había planteado, esta T se mantenía cero constante todo el tiempo y no, usted su índice cero. Entonces, es como si estuviéramos alargando los intervalos, ¿no? Empezamos a la entrada y al final del primer intervalo referimos la temperatura T1 a T0. Y luego, como estaba planteado, era de que esta T0 luego la iba a referir hasta el otro T2, la T0 hasta 3, pues así nunca iba a bajar, no iba a converger la temperatura. Entonces lo que voy haciendo es agarrando los tramos, ¿no? Es decir, de T0 a T1, luego de T2 a T1, de T3 a T2, etcétera, etcétera, hasta que llego a al 70% de conversión. Y aquí sí, todo esto de aquí ya son los tiempos. O sea, es decir, el tiempo que está aquí está planteado como, pues está planteado considerando el tiempo inicial más el delta correspondiente, H correspondiente. Si te vas hasta llegar a los 1200 segundos. ¿Está claro o está confuso el asunto? Díganme ustedes. No, está bien, doctor. ¿Sí lo ven? O sea, en la fórmula, como la habíamos platicado, esta delta TI, la delta TI va a considerar la definición, o sea, la delta TI comprende TI menos 1.
¿sí? Ahí está la clave. Entonces, y entonces esta T0 se vuelve T1, T2, T3, T4 conforme avanzamos a lo largo del tiempo. Entonces, si se fijan, la temperatura cae de 613 hasta 570 con 70% de conversión. Ahora, aquí todavía hay que afinar. Esto que está aquí me salió con una L igual a 0.5 metros, medio metro de longitud. Según yo, esto debe ser un poco más largo. Entonces, denme chance de que este fin de semana lo revise con más calma para ver si no hay un error por ahí de cálculo o de tiempos, y entonces ya podemos ajustar, o les digo que el problema ya está bien resuelto así. ¿Sí? O sea, sí cumple, si se fijan, sí cumple con que alcancemos el 70% de conversión en los 1300 segundos, que son aproximadamente los 20 minutos. Ahí se está colando ahí una plática familiar. O sea, esos 1296 corresponden a 21 minutos. Puede haber ahí un pequeño ajuste, a lo mejor la longitud la podemos subir un poco más y ajustar esto a los 20 minutos y 70% de conversión, que son los criterios que les había comentado. ¿Lo quieren copiar para que lo tengan ustedes y lo hagan el ejercicio? Sí, profe. Doctor, una duda. Ande. La delta T calculada, ¿cómo es que se calcula esa delta T calculada? No, la delta de tiempo calculada. Esta. Ajá, sí. Pues viene del balance de materia, acuérdate. Ah, ok, sí. El balance de materia es igual a la conversión, al delta X. Entonces, esto es delta C, ese valor es siempre constante, ¿no? Porque no aumentamos es constante, ¿no? el Sí. 10%, fue siempre 10%. ¿Okay? Pudieron haberlo hecho más corto y pudieron haber manejado 0.15 o 0.20. Eso ya depende de la exactitud que quieran, o los cálculos rápidos que quieran hacer. O sea, la propuesta es 0.5, puede también ser 0.05. ¿De acuerdo? Y G5, pues es la R promedio. ¿Sí? Si te fijas en tu balance de materia, esa sería el término. Entonces, así sí, calcula ya la delta recordé. de tiempo. Okay. Y a la vez, esta delta y esta T están referidas al intervalo, al final del intervalo I, y menos el tiempo, por ejemplo, en el intervalo I-1. Y ahí lo vamos sorteando. Entonces aquí es el intervalo 1 menos el inicio, que es 0. El intervalo 2 menos este, y así se va. Y si se fijan, las deltas van variando. O sea, conforme la reacción se va apagando, pues le cuesta más tiempo a la reacción llegar a los niveles de conversión que estamos viendo. Entonces, todo esto está lógico. ¿Sí? Sí. Y a la vez, Sí. Muchas gracias. los tiempos ya no son los deltas, sino los tiempos puntuales al final de T1, T2, T3, T4, es la suma, pues, de todos los deltas que están aquí, ¿no? Y entonces eso es sí. El 1296. Ok, muchas gracias, doctor. Doctor, Dime. yo tengo duda de dónde sacó el delta T supuesta, doctor. ¿Cuál? Ese. De mi tronco pecho, colega. O sea, no tiene mayor historia porque se tiene que ver con el historial anterior. Cuando hablamos del delta isotérmico y los delta no isotérmicos, ¿no? ¿Te acuerdas? Más o menos tenemos idea de cómo andan los tiempos. El segundo intervalo fue cuando ya empecé yo a jugar, como lo voy a repetir, yo propuse pasar de 30 a 50. Yo lo puse, tú lo pudiste haber puesto. Haces tu cálculo y entonces aquí te vas a encontrar con el delta el que propones y el que estás calculando. Yo ahí dije, bueno, ok, está bien, vamos a ver.
¿qué sucede si le meto aquí 51? ¿Sí? Entonces, fíjate cómo se va a mover este. Ahí cambia un poco. Entonces queda 51, 53. Bueno, puedo subir inclusive. Es un poco jugar con esto. Mandarlo a 53. Voy a ponerlo tal cual. 53 y me queda, queda mucho mejor ajustado. ¿Sí? Entonces, bajo este esquema, pues ya tengo yo. Entonces, el siguiente sería este que está aquí. ¿Cómo le hago? Bueno, puse primero 90, por decir algo, más o menos respetando cierto margen de incremento. Y aquí, por ejemplo, y tuve 80, puse 88 y 89. No sé si le meto 89, a lo mejor da, no sé, da 89 contra esto, ya cambia un poquito más esto también. Y ahí, esa es la ventaja de plantearlo así, pues. Entonces, yo puedo poner aquí, por decir algo, 60. Vamos a suponer que nada más aumentara 7 minutos. Y eso me va a quedar, si te fijas, 60 y esto se me va a 89. Y es ahí donde digo yo, no, esto debe ser mayor. Pero yo aquí le pongo 89 y ahí nos vamos, ¿no? Eso ya una vez que tienes bien planeadas tus ecuaciones, pues ya lo demás es estar, vamos a decir coloquialmente, estar jugando con los datos, ¿no? Jugando con los datos, sí. Sí, es en lugar de hacerlo a lápiz, ¿qué es lo que harías tú? Pues te vas, haces todo el ciclo, fijas el delta X, supones delta T, bla, bla, y te encuentras con que te quedaste muy lejos, ¿qué tienes que hacer tú? Otra vez regresas y vuelves a hacer otra vez el cálculo. Pero muchas veces el criterio que se sigue es que el último cálculo que tú hiciste, ese lo tomas como referencia para el siguiente, para el siguiente ciclo de cálculo, que es un poco la lógica de esto, ¿no? Sí, doctor. ¿Alguna otra pregunta? El chiste que te digo, el punto aquí es que así como está planteado, cumple, vamos a decirlo así en términos generales, con el criterio, que se alcanza el 70% con esto. A mí me queda la duda, por lo que yo tengo, lo que pasa es que ya les explicaba que no tengo los apuntes a la mano, pero tengo la duda de que esta longitud es mayor. Entonces déjenme checar esto para ver qué onda, ¿no? Sí, doctor. Bueno, pero lo importante es esto que está aquí arriba, ¿sí? Que tengan claro que estamos hablando de intervalos de tiempo que están asociados con el intervalo de temperatura, porque en realidad lo que estamos haciendo es ir calculando al final de cada intervalo, apoyándonos en el inmediato anterior. Ese es el método. ¿Está claro? Sí, doctor. Bueno, doctor, no sé si sea muy conveniente, pues igual así, pues, bueno, esto lo vamos a copiar ahorita, estos datos, pero igual si este Excel no lo podría mandar. Bueno, se los mando. Se Sí, los mando junto con el otro, que es el que estuvimos analizando en la clase ayer, ¿no? El de los 15 y los 20 minutos. sí, en el de 20.9 ayer lo hice ya más con más calma, doctor, y ya me quedó la integral y sí me quedó de 20.91 más o menos. Bueno, ahí está ya. Y aquí el otro es de 15. De 15, que ves que ya le había dicho que me quedó de 14.9. Entonces les mando el archivo. Gracias. ¿Alguna otra duda? No. Bueno, vamos a ver el otro problema. Entonces esto lo guardo y se los mando. Y ahora vamos a ver el problema. Vamos a curso virtual. Y nos vamos al punto de ¿dónde están los problemas del Smith? Entonces, en el problema de Smith, veíamos nosotros en la clase pasada que era el problema, este problema del cloruro de alilo. Nada más para recordarlo rápidamente. Sí, comentábamos que tenemos un sistema de reacción complejo
en el que vamos a trabajar el reactor de flujo pistón, donde tenemos la concurrencia de estos reactores y que arbitrariamente se elimina la tercera reacción, nada más ejemplificar la solución del problema con una sola reacción. ¿Okay? Entonces aproveché esta situación para, déjenme, no tiene caso seguir con el enunciado, si ya lo conocen ustedes, pero aproveché la situación para comentarles el concepto de selectividad, en el que comparando las energías de activación de las dos reacciones, por ejemplo, donde nos conviene trabajar a temperaturas elevadas. ¿Cuál es la temperatura elevada? ¿Cuándo es una temperatura baja? ¿Qué referencia tomamos? Eso nos lo dice la termodinámica. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a las observaciones, arriba de los 392 grados Fahrenheit, ya empezaría a ser una temperatura elevada, y entonces nos convendría trabajar a temperaturas mayores de esta temperatura para favorecer esta reacción, que es la que nos va a dar la selectividad que buscamos, contra esta, que es la reacción que necesitamos minimizar. ¿Está claro? En base a esto fue que se establece la estrategia de solución del problema. Entonces, les comentaba que se tiene en este caso específico una temperatura de pared de 392 grados Fahrenheit constante a lo largo del reactor, independientemente de que la concentración de reactivos vaya disminuyendo conforme avance el tapón a lo largo del reactor, y por lo tanto esa disminución de reactivos y temperatura pudieran eventualmente afectar las R's, y entonces ahí tendríamos algún efecto relacionado con que la temperatura pues se viera afectada por la baja subida de temperatura, ¿no? Por la cuestión, digo, la reacción que se ve afectada por la baja subida de temperatura por las características dinámicas que se adquirieran a lo largo del reactor. Independientemente de eso, les comentaba yo que la alimentación se maneja en 392 y no en temperaturas mayores, porque corremos el riesgo de tener subidas de temperatura bastante más abruptas, dadas las características exotérmicas de la reacción. Entonces, no es nada más decir, la temperatura óptima son 500 grados para que yo me pueda ir básicamente respecto a la reacción 1. Bueno, se corre el riesgo de que si yo meto los reactivos a 500 grados y mantengo la temperatura de pared a 500 grados, pues esto es una cajita explosiva. Seguramente, como tengo la mayor cantidad de reactivos en la entrada, la producción de energía va a ser mayor, va a ser más abrupta, y eso puede generar efectos indeseables de elevamiento de temperatura al inicio de la reacción. Entonces, hay que combinar todo esto. El problema que viene al final del capítulo 5, que es continuación de propone subir la temperatura a un poco mayor temperatura, pero en compensación mete un inerte aquí en la alimentación, justamente para amortiguar los efectos térmicos que se podrían esperar por la concentración alta de los reactivos a la entrada. Entonces, son criterios, pues, que hay que tomar en cuenta a la hora de establecer una estrategia. Entonces, el problema está dado así: dan esta temperatura de alimentación, dan las características del sistema: temperatura de pared, diámetro del tubo, presión de operación, coeficiente global de transferencia de calor, etcétera, la proporción de reactivos de 1 mol de cloro por 4 mol de propileno, con una alimentación molar de 0.85 libra mol por hora. Les comentaba que esto podríamos aquí considerar, si manejamos 1/5 y 4/5, tendríamos ya la composición molar de la corriente que está entrando al reactor, etcétera. Todo eso ustedes lo pueden manejar. Y luego tenemos esto, los balances
El otro criterio es que se establece un balance de materia por cada reacción química. Porque como ya comentábamos, cuando hacen ustedes el balance molar de la reacción 1 y 2, la XT1 y la XT2 que están definidas aquí en base a la masa total, pues aparecen tanto en la reacción 1 como en la reacción 2. Entonces, ni podemos resolver el balance de materia solo, ignorando la segunda reacción. Tenemos que combinar las dos reacciones para poder solucionar el problema junto con el balance de energía. El balance de energía que está planteado aquí, en este caso específico, es un solo balance de energía, nada más tomando en cuenta los aportes a la cantidad de calor que genera la reacción, porque aquí el calor se suma. Aquí el problema es que no sabemos cuánto es XT1 y cuánto es XT2 a lo largo del reactor. Por eso que tenemos que estar resolviendo simultáneamente. En el caso del calor, no. El calor genera una determinada cantidad de calor que se suma a la otra cantidad de calor. De hecho, el delta de reacción de la reacción secundaria es mayor, casi el doble que la primera. Entonces tenemos un efecto térmico muy importante en la segunda reacción. ¿De acuerdo? Es todo lo que les puedo platicar con relación a esto. Entonces, a partir de esto viene la cinética que está planteada en el problema, que ya lo que pasa es que les decía yo ayer, tuve unas ocupaciones, ya no pude hacerlo a mano como yo hubiera querido y escaneé la página. O sea, esto sería, digamos, lo que les acabo de comentar, los balances de materia correspondiente a la reacción 1 y la reacción 2, el balance de energía correspondiente tomando en cuenta la R1 y la R2, estos son los calores de reacción, más el calor sensible, las definiciones de dB y dH, que pues, todo esto lo habíamos visto. Y luego, planteando esto, nos queda que FT por CP dt, pues básicamente ya desglosamos el DH y dB y todo el rollo, y ya nos queda esta expresión. Despejando dt de ahí y bajando la delta z, de z, nos queda esta expresión correspondiente al balance de energía. ¿Sí? Donde tienen pi por diámetro, el coeficiente global de transferencia de masa, de calor, perdón, Ts menos T, menos R1 por delta HR1, delta R2, delta HR2, por el área transversal, dividido por FTC, que está multiplicando aquí al DT. O sea, al desglosar DH, nos aparece la DZ, ¿no? De ahí viene DZ. Entonces, de ahí despejamos y lo pasamos como DT en DZ igual. Lo mismo podemos plantear DT y el delta Z lo pasamos multiplicando. Los balances de materia, pues quedan como esto, ¿no? dx en dz, que esto es el área por R, y dx2 en dz, el área por R, y los flujos, y el flujo molar total. Entonces, estos serían ya acomodar el balance que está aquí, despejando digamos, aquí es dxt, dxt lo sacamos del balance de energía, del balance de materia, perdón, para la reacción 1, para la reacción 2, y luego tenemos dt. Entonces ya tenemos las expresiones correspondientes para resolver el algoritmo. O sea, el balance de energía, los balances de materia, que ya acomodados en términos diferenciales nos queda esto, y las definiciones de R1 y R2 que pasaron por el balance, déjenme ponerlo. Voy a poner la siguiente página del libro. Es esta. Aquí, por ejemplo, ¿qué sigue? Pues acondicionar las ecuaciones para poder trabajar ¿cómo se llama? Las diferentes ecuaciones. Entonces, tenemos que pasar por definir nuestro balance molar para poder pasar las presiones parciales en términos de fracciones molares,
y esas fracciones molares multiplicadas por la presión total del sistema, que quedamos que son 2 atmósferas, dado que las presiones parciales están referidas a atmósferas, nos va a quedar que la presión parcial del propileno es esto que está aquí, ¿sí? Esto que está aquí, y la presión parcial del cloro, pues es lo que tenemos aquí. Se supone que esto lo iban a revisar ustedes, ¿eh? No sé si tuvieron tiempo. Lo que Sí, sigue, doctor. lo que sigue es pasar las presiones al final, y ya tenemos las R's en función de XT1 y XT2, lo que les comentaba. O sea, el propileno y el cloro se pueden ir por la ruta 1 o se pueden ir por la ruta 2. Entonces, cuando hacen el balance, por ejemplo, del cloro, pues tienen que tomar en cuenta lo que se va de cloro hacia la reacción 1 como lo que se va de cloro por la reacción 2. Y lo mismo para el propileno. Por eso es que aparecen tanto R1 como R2 en función de XT1 y XT2. Entonces eso nos obliga a resolver simultáneamente las dos R's, junto con el balance de materia. ¿Sí? Bueno, aquí hay un punto que es interesante que lo planteemos. Este FT por CP, de alguna manera, es función de las moles de cada especie química multiplicada por sus respectivos CPs. Vamos a suponer, en este caso específico, ¿no? Se supone que el CP va a ser un CP promedio o constante en el rango de temperatura que se va a manejar. Pero el CP promedio de la mezcla tiene que tomar en cuenta los CPs de cada una de las especies químicas involucradas. Entonces, tomando en cuenta esto, alguien tiene el micrófono abierto, ¿eh? Tengan nada más cuidado porque no nos distraigamos. FT por CP, ¿sí? Para una XT1 y XT2, tomaría en cuenta la fracción por ejemplo, aquí es del cloro. Cuando el XT1 y el XT2 van variando a lo largo del reactor, y acá tendríamos el propileno, si se fijan. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que conforme avanza el perfil plano del reactor, esta composición estrictamente tiene que ir variando. No sé si lo ven. ¿Por qué? Porque las composiciones XT1 y XT2 van variando. Entonces es importante, o sea, esto es por si el problema estuviera resuelto así muy fácilmente, un grado de dificultad mayor tendría que tomar en cuenta esta expresión para resolverla en cada iteración. Es decir, la FT que la voy a emplear, ¿dónde anda? En el problema, en el caso, lo vimos en el balance, ¿no? A ver, ¿dónde anda? Obviámelo. Sí, ¿verdad? Se fue. Esta de aquí que aparece. Sí. Déjeme rotarla. ¿Y ahora qué pasó? Porque me abandonó. Está compartiéndose. Sí, doctor, Sí. pero está al revés, ¿no? Sí, ahí voy. Estoy rotándola. Ya quedó. Si se fijan, aquí aparece la FT. Esta FT por CP, sí tenemos que tener atención con ella, ¿eh? Ojo. ¿Sí lo ven? ¿Por qué? Porque estamos definiendo los CPs de la mezcla. O sea, no confundan cuando hablamos de CP de mezcla con el CP promedio, porque se puede confundir. Si hablamos del CP promedio, estaríamos pensando en términos de que en el rango de temperaturas que se mueve el sistema, el CP se mantiene constante. Pero si lo vemos en términos de la composición de la mezcla reaccionante, el CP tiene que ajustarse en función de las XTs. O sea, qué tanto ha reaccionado. Y más aún, ojo, más aún,
aquí tendríamos que tomar en cuenta, a la hora de definir esto, tendríamos que tomar en cuenta las especies químicas que se están produciendo. Porque estrictamente hablando, cuando hablemos de, ya avanzamos una longitud X a lo largo del reactor, pues no vamos a tener cloro y propileno nada más. Vamos a tener cloro, propileno, el cloruro de alilo propiamente. ¿Qué más produce la reacción? ¿Produce agua o ácido? Ácido clorhídrico, ¿no? Ácido clorhídrico. Y el 1,2 dicloropropano. Entonces tenemos que tomar en cuenta esos CPs de la mezcla y ya sabemos en qué proporción se encuentran por la expresión que estuvimos viendo, digo, del balance, ¿no? Aquí ya sabemos que la fracción correspondiente al 1,2 dicloropropano, o sea, el dicloropropano es esta, 5XT2 entre esto, 5,1 menos XT2, y lo mismo el cloruro de alilo, 5XT2, y el ácido clorhídrico, que es este. Entonces, habría que sumárselo a esta fórmula, es decir, esto de aquí se refiere a la pura entrada. ¿Sí? Ya en la medida en que vamos avanzando, aquí habría que estar agregando la del producto que están presentes en la mezcla. ¿Sí está claro? Sí, doctor. Bueno. Yo sí tengo una duda en las Arriba. R's. ¿Cuál duda tienes? Es que no entiendo muy bien de dónde sale, por ejemplo, el 46.8, bueno, del exponencial. O sea, el lado derecho sí entiendo de dónde sale, pero ese... Pues o el 8, esto sale Ajá. multiplicar, o sea, aquí vas a tener todo, a ver, estas cantidades que están aquí están multiplicadas por 2. Entonces, al sustituir en tus fracciones, multiplica 2 por 2, 4, por el valor que tenemos ahí. A ver cuánto te da. Por 11.7. Sí da, profe. Sí da. Este sale multiplicarlo por 4. ¿Por qué por 4? Porque cada presión parcial es la fracción mol por la presión total, y la presión total es 2. Entonces tú tienes aquí el 2 y aquí tienes el 2. No sé si lo ves. Entonces ya aquí ya lo multiplicaron. Lo mismo al otro. El 206 multiplícalo por 4. ¿Sí quedó claro? Sí, gracias. Sí. O sea, son presiones parciales sustituidas en las expresiones de R que vimos, donde va a aparecer un 4, porque multiplicas esto por este. Y ese 4, pues pásalo multiplicando al término que tienes antes del preexponencial que tienes aquí, y te da el 824 por eso a la 5 y el 46.8. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Jóvenes. ¿No? Vamos a la siguiente. A ver. Pasamos a la siguiente, que es esta, ¿no? Ok. Entonces, como les decía, por ejemplo, el 18.5 BTU sobre grado Fahrenheit a la entrada del reactor, pues sería esto. ¿Por qué? Pues la XT1 y XT2 son igual a 0. Ahora, si cometemos un error si no tomamos en cuenta que estas fracciones van a ir variando a lo largo del reactor. Y entonces tenemos que aplicar la fórmula anterior. Pero esa fórmula anterior habría que considerar los productos. ¿Está claro? El siguiente enfoque es el método de Euler, tal cual, que está aquí. Y entonces lo que hacemos es pasar las cantidades a incrementos. Entonces, si ustedes se fijan,
por el hecho de pasar a los incrementos, ya esto nos obliga a que TS menos T, nuevamente como en el caso anterior que vimos del reactor por lotes, TS menos T se vuelve un valor promedio. ¿Sí? Y las R's que vamos a estar calculando multiplicadas por los deltas H de reacción. Aquí, hablando en términos muy generales, tendríamos que plantearnos como con los TPs. El delta H de reacción también puede variar con la temperatura. Entonces, si fuera el caso, pues tendríamos que tomar en cuenta esa variación de la del delta H de reacción. Si ustedes se fijan, las primeras ecuaciones que vimos relacionados con, empezamos con el tema de energía, pues manejamos la termodinámica, si ustedes recuerdan, y ahí veíamos cuando el delta H de reacción varía con la temperatura. Entonces, si fuera el caso, estaríamos, es decir, si nosotros hubiéramos concluido que los CPs de las especies químicas variaban con la temperatura, en automático nos hubieran afectado los deltas H de reacción. Y acuérdense que el delta H de reacción es igual al delta H de reacción referido a una temperatura más la integral del CP de la mezcla por DT de temperatura. Porque en este caso específico podemos suponer o asumimos que son constantes, como en los CPs. Entonces hablamos del valor de R multiplicado por este valor y el valor de R multiplicado por este valor. Eso es en cuanto al balance de energía, ajustándolo al método de Euler en incrementos. Después tendríamos los balances de materia también ajustados a incrementos. Y entonces ahí aparece nuestra R1 y la R2 promedio, en el rango que estamos manejando. Es la misma R que tendríamos que poner aquí. Ojo. Entonces aquí viene una serie de pasos que plantean la solución del problema. Eso no los voy a aburrir con esto porque ya más o menos tienen idea. Lo que tenemos que ahora nada más que considerar es que el algoritmo pasa porque en lugar de proponer una delta, como fue el caso, una delta X, como fue el caso anterior, como no conocemos la proporción en que varían XT1 y XT2, entonces lo que más bien hay que hacer es seleccionar una delta Z. Porque esa delta Z sí, al final del Z1, ya los valores de XT1 y XT2 los debemos de conocer. ¿Ok? Entonces, el algoritmo, déjenme ver si viene en la siguiente página. El algoritmo de solución del problema pasa por plantear valores de suponer, fíjense, en este caso específico, propone el modelo, fija una delta Z. Y luego esa delta Z con XT1 y XT2 nos permite calcular R1 y R2. ¿Sí? Son los valores que están aquí. Con la delta Z y los valores de... Estos son los valores a la entrada, ¿no? A la entrada del reactor. Con Z, XT1 y XT2 igual a 0. Una vez que fijamos la delta Z de 4 pies, podemos nosotros, como estamos proponiendo que la R1 y la R2 las pudiéramos nosotros conocer, suponemos que R1 y R2 son iguales a la R, o sea, esta R1 y R2 a la entrada, vamos a suponer que son las R1 y R2 promedio de ese intervalo. Ese es digamos, el recurso. Entonces, con esto podemos calcular entonces por el balance de materia 1 y balance de materia 2, las XT1 y las XT2 correspondientes. Una vez que tenemos las deltas X o las X, podemos, a partir del balance de materia, calcular la temperatura al final del incremento. ¿Sí? Y entonces, con esto, ya tenemos T, ya tenemos XT1, ya tenemos XT2, podemos recalcular R1 y R2, hacemos el promedio, ahora sí, de la R01 y la R02, y ese valor de la R nueva promedio R1 y R2 de ese intervalo, volvemos otra vez a
a realizar los siguientes cálculos en el intervalo hasta que converja el valor de las R1 y R2 promedio entre el cálculo que se haya hecho y el inmediato anterior. Y ese es el criterio con el que ya podemos nosotros decir que terminamos el cálculo en ese intervalo. Pregunto si queda claro lo que les estoy explicando, que está explicado aquí, ¿eh? De esta forma es como ustedes tienen el cálculo. Ahora hay el valor de, aquí hay un camino que creo yo que es un poquito más complejo, que es el cálculo de la TS menos T promedio. Aquí lo que proponen es un delta, una diferencia de temperaturas o sea que abriríamos un algoritmo interior dentro del algoritmo global que estamos manejando, lo cual hace más complejo el sistema. Yo creo que aquí podemos aplicar el mismo criterio de la T promedio. Si TS se mantiene constante, pero la T es la temperatura de la pared del reactor, que dijimos que era constante, y esta T, pues es la T que la que estaríamos promediando, igual que en el problema del reactor de batch. Si es el caso, pues ya podemos calcular la XT1 y la XT2. Ahora sí podemos calcular la temperatura y volvemos a recalcular R1 y R2. Y checamos estos valores con los inmediatos anteriores del círculo, del cálculo que hicimos. Y entonces, si esto más o menos concuerda, razonablemente tendríamos ya solucionado ese incremento para pasar al siguiente y volver a hacer otra vez la misma historia. Es decir, se fija la delta Z. Ya en principio conocemos la XT1 y la XT2 del intervalo anterior. Conocemos la R1 y la R2 del final del intervalo anterior. Entonces, con esos valores, nosotros podemos calcular proponemos que la R1 promedio y la R2 promedio de ese segundo intervalo son iguales a la R1 y a la R2 del final del intervalo que acabamos de pasar, que acabamos de calcular. Y hacemos otra vez el mismo ciclo hasta que converjan las R promedio que estemos calculando en ese intervalo. Es un poco más complejo que el caso anterior, porque se hace más complejo por el sistema, ¿no?, que tenemos. Y finalmente, abriendo la otra, tendríamos, esto es lo que me interesa comentar con ustedes, que es el caso en el que estamos comparando si se fija en la longitud del reactor con la conversión, ¿sí? Entonces, cuando hablamos, la línea punteada corresponde al caso adiabático. En el caso adiabático de una reacción exotérmica, pues la temperatura se eleva. Hagan de cuenta que no estamos intercambiando calor con los alrededores. En el caso no adiabático, es la línea continua, que es la que tenemos aquí. Fíjense cómo sube más lentamente que en el caso adiabático. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Que durante la primera sección del reactor, vamos a suponer los primeros 8 pies de longitud del reactor, vamos a estar teniendo mayor producción ¿cómo se llama? Del dicloropropano que del cloruro de alilo. ¿Sí? Comparen la línea punteada que viene aquí, vamos a poner en 8 pies. Vamos a tener esta cantidad apenas de cloruro de alilo contra esta cantidad que tienen ahí de 1,2-dicloropropano. Ese 1,2-dicloropropano se va a seguir hasta que salga el reactor. Entonces ya de alguna manera ya afecta la selectividad de la reacción. No sé si lo están viendo. Conforme seguimos avanzando, si lo comparamos, o sea, estamos hablando del caso adiabático, vean cómo a partir de 8 pies ya la temperatura se eleva por la misma exotermicidad,
se hace más importante la reacción 1 y la reacción 2 se mantiene más o menos así. O sea, no se eleva tanto. Lo que les comentaba, ¿no? Como estamos trabajando a mayor temperatura, la reacción con mayor energía de activación se potencia con respecto a la de menor valor de la energía de activación. Y así hasta que salimos del reactor. Entonces, cuando estamos a 20 pies, pues ya francamente tenemos una conversión al ¿cómo se llama? Al cloruro de alilo mucho más importante que la conversión que tenemos para el 1,2 de cloropropano. Esa es la diferencia. Pero esta situación, a la salida del reactor, cuando hagamos nosotros nuestro análisis, vamos a encontrar que tenemos una cantidad considerable del 1,2 de cloropropano que no queríamos. ¿Sí? En el caso no adiabático, donde tenemos un poco más de control de la temperatura, ¿qué pasa? Que en este caso tenemos la reacción del cloruro de alilo, vean cómo se mantiene. Baja muchísimo y se mantiene muy bajo, porque la temperatura no se eleva lo suficiente. En cambio, el cloruro de alilo, aun cuando no sube espectacularmente, sigue siendo más importante. Entonces, en un comportamiento no adiabático, la selectividad está por los suelos. Estamos produciendo más producto que no queremos con respecto al que queremos. El adiabático medio compone las cosas, pero no lo suficiente. Esto prepara el terreno para que cuando analicemos el caso del tanque agitado, vamos a encontrar con que el tanque agitado es mejor que el flujo pistón para este sistema resonante. Pero eso lo vemos más adelante. ¿Dudas, jóvenes? Lo anterior son métodos, es el método, y si yo, inclusive lo que quisieran ver lo del método de Runge-Kutta, con las mismas ecuaciones anteriores a las deltas, al método de Euler, se puede plantear como para la solución. En el capítulo 4 del libro viene un método de Runge-Kutta tomando en cuenta sistemas de reacción más complejos y les puede servir como referencia. Pero con el método de Euler pueden ustedes analizar su sistema. ¿De acuerdo? Sí, ¿Dudas, doctor. jóvenes? Esta. Es aquí, por ejemplo, para el método de Runge-Kutta, estas son las ecuaciones que tendrían que trabajar. Las diferenciales. ¿Sí? Si tienen el libro a la mano, pueden ver la figura 5.6, que ya no la copié, y vean cómo la temperatura se dispara muchísimo en el caso de la operación adiabática. A 20 grados, a 20 pies, ya la temperatura en el adiabático anda del orden de 1300 y fracción, 160 grados Rankine. 1360 Rankine menos 460 son 900 grados Fahrenheit, que es lo que nos comentaban en el texto, ¿no? de la información termodinámica del problema. ¿Dudas? Bueno, jóvenes, voy a parar aquí la clase porque tengo un compromiso de un examen de maestría al ratito, también virtual, pero sí me gustaría que ustedes hagan aunque sea a pie, el algoritmo que estuvimos, que ahorita acabamos de platicar, ¿sí? Para que, o sea, resolver el problema en base a lo que está comentado ahí en el libro. ¿Dónde anda?
¿sí? Estos pasos que hay que seguir. Esta, ¿no? Bueno, El método de Euler, ¿no, doctor? ¿Sería? sí, Analícenlo, ¿no? Y hagan Sí, un primer cálculo que viene ahí resuelto, nada más para que se sensibilicen del problema. Y lo único que les pido es que en lugar de suponer una temperatura en el T menos, en el TS menos T promedio, pónganlo como T promedio, ¿no? Como lo estuvimos viendo para el reactor por lotes, para ver qué resultado les da y los discutimos el martes. Y de paso, al final del capítulo 5, ¿no? Para que vean cómo se mueve este negocio, el problema 5.5 aquí, si se fijan, aumentan la temperatura de alimentación de la mezcla a 300 grados centígrados y mantienen la temperatura de la pared del reactor constante, pero le meten 5 moles de nitrógeno. Y la idea es lo que les he estado comentando. El nitrógeno es un inerte que se utiliza para evitar estos efectos tan fuertes de la concentración de los reactivos directamente. Entonces diluimos los reactivos y entonces hace que los elevamientos de temperatura sean más suaves. Sobre todo a la entrada del reactor. Pues con eso completaríamos esta parte del análisis de los reactores. ¿Sí está claro, jóvenes? sí, doctor. Sí, ¿Sí? Bueno, entonces, si no hay más al respecto, yo aquí le dejaría la clase. Al menos tuvimos una hora de clase que nos permita, pues, ¿cómo se llama? Redondear esta información. Recuerden lo que aclaramos del delta T en el caso del reactor por lotes, que aquí también se aplicaría para los intervalos de delta Z. Exactamente el mismo criterio. Y pues avancen lo más que puedan. Yo les recomendaría que hicieran esto que está aquí, que está ya, vamos a decir, resuelto, y se enfoquen a cómo quedaría el sistema metiendo un inerte. Ahí les va a cambiar la relación de moles en el sistema reaccionante, porque van a agregar las 5 moles de nitrógeno. Y la temperatura de alimentación que pasa a 300 grados centígrados. Toda esa información, pues, de alguna forma es importante, ¿no? ¿Dudas? no. No, doctor. ¿No? No. Pues si no tienen otra cosa que platicarme, los dejo. Pido una disculpa por la omisión del link, que afortunadamente al abrir la sala de reunión y ver que no había clientes, porque ya faltaban como 5 minutos y normalmente hay consistencia de unos compañeros de ustedes que siempre están apuntándose, pues ya me fui al correo y ahí me di cuenta, alguien me mandó un correo diciéndome que no había recibido el link, lo cual pues ya para no averiguarle, y efectivamente se me pasó. Pero qué bueno que pudimos resolver ese problema y por lo menos tuvimos esta hora de clase. Sí, doctor. ¿Sí? Bueno, jóvenes, todos los dejo y nos vemos el próximo martes. Sí. Ya vamos a estar cerrando la clase porque acuérdense que es la 9ª semana. Y lo que les voy a proponer, les decía yo la vez pasada, es que el sábado que sigue hagamos un tercer parcial para ver quiénes exentan. Hay varios que pueden exentar por las calificaciones que tienen de los 2 primeros parciales y poder depurar
la lista para pues, el examen de evaluación que será la siguiente semana. Voy a checar si ya está programado en la hoja de información. ¿Ustedes tienen cuándo estaría el examen de recuperación? Digo, del examen final, la evaluación global. ¿Nadie la ha visto? No, doctor. Bueno, No, yo profe. voy a checar eso, porque debo de tener en el archivo algo al respecto. Y ya el jueves, el martes les platico y ya establecemos la estrategia que sigue para el cierre del curso, ¿no? Sí, doctor. Bueno, jóvenes, los dejo. Sí, doctor. Buen día. Gracias y pues suerte. Ándale pues, Hasta igualmente luego. todos, ¿sí? Hasta Sí, luego, profe. gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Bueno, se cuidan. Gracias, buen día. Gracias, doctor. Buen día. Perfecto.